Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este taller de constelaciones familiares. Estoy asumiendo que vas a llegar al taller, espero que nada se atraviese entre el momento en que ves este video y llegue el momento del taller. Por si no me conoces, me llamo Gaby, soy psicoterapeuta humanista, también soy psicoterapeuta Gestalt. Dentro de la Gestalt hice dos especialidades, especialidad en terapia de grupo y también la especialidad para trabajar con síntomas. Después estudié consultoría y comunicación en semiología de la vida cotidiana. Me gradué de ese colegio y además fui tutora y facilitadora en este colegio algunos años, entre 7 y 9 años, no lo tengo muy claro, porque soy mala para las fechas, ¿eh? Se me barren las cosas con la temporalidad. Eh, Además de estudiar esto de semiología, después hice, por supuesto, la formación en constelaciones familiares. Primero la estudié con Beatriz Ornelas, que fue mi primera maestra. Ella fue alumna directa de Bert Hellinger. Y vamos a silenciar el celular para que no nos esté haciendo ruidos. Y también hice una formación en el Instituto Sovelu. Inga Larroble es la fundadora y directora del Instituto Sovelu, y la verdad de este instituto es que cada módulo, cada módulo lo teníamos con diferentes maestros. Algunos de estos maestros también eran alumnos de Bert Hellinger, algunos eran ya como yo, que son alumnos de directos de Bert Hellinger. Menciono a Bert Hellinger porque él es el creador de las constelaciones familiares, ahorita les platico un poco de él. Después de hacer estas formaciones en constelaciones familiares, también hice ahí una especialidad en conciencia de prosperidad, como desde la visión sistémica, y también hice una especialidad en terapia de pareja, igual desde la perspectiva de lo sistémico y las constelaciones familiares. Ahorita estoy ya terminando, marzo, abril, mayo, junio, julio. Me faltan 5 o 6 meses para terminar otra formación de psicoterapia psicocorporal desde la perspectiva de Core Energetics. Y bueno, eso es como desde la parte formal lo que he estudiado. Y claro, también tengo esta parte que yo le llamo cómico mágico musical, que estudié numerología, feng shui, registros akáshicos, reiki, theta healing, no me acuerdo ahorita qué otras cosas, pero bueno, he estado también en el Camino Rojo con esto de las plantas sagradas, este ritual de la búsqueda de visión, como siempre en la búsqueda constante de lo que yo voy dándome cuenta que me puede ayudar a ser un mejor ser humano, a ir puliendo todos estos aspectos de mí que pueden ser un poco rasposos para poder tener pues ¿qué será? Una estancia más armónica en la tierra, para poder tener una vida mucho más equilibrada y tranquila. Todavía hay algunas cosas de mí que seguramente están interminadas, ¿no? Finalmente los que estamos en la Tierra estamos todavía trabajando cosas en este universo escuela, así es que pues aquí estamos encontrándonos en un espacio de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. Eso es como un poco parte de mi currículum, se los comparto porque a veces, bueno, a mí al menos me da confianza saber en manos de quién voy a estar, ¿no? Quién va a guiar parte del proceso que estoy llevando. ¿Por qué me metí tanto a las constelaciones familiares? Pues porque yo vi que a mi propio proceso abonaban muchísimo, me hacían crecer mucho, me hacían dar saltos cuánticos, yo les llamo incluso en cuanto a mi propio proceso. Descubría cosas dentro de las constelaciones que no había manera que hubiera encontrado a través de una terapia normal. Y yo soy terapeuta, no le estoy echando tierra a la terapia, ¿no? Pero sí, había cosas que yo me daba cuenta, que no había forma que las pudiera mirar desde otra corriente terapéutica. Cosas que a mí me hicieron crecer, que generaron mayor reconciliación con aspectos que yo no estaba acomodada de mi vida. Eh, Me llevaron a comprender cosas desde perspectivas diferentes, porque es algo que ahorita les explico, que miramos en las constelaciones algo que llamamos la realidad implicada, más allá de la realidad explicada, que es esto que vemos como así a ojo desnudo, ¿no? La interpretación racional y lógica que podemos hacer de lo que pasa. En constelaciones abrimos una puerta hacia la realidad implicada, todo esto que no miramos, lo que se está moviendo en dimensiones sutiles y que desde ahí luego se materializa hasta esta dimensión, a la 3D, como a estas cosas concretas, materiales.
Es importante para mí platicarles también del creador de las constelaciones familiares. Es un alemán que se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger estudió de entrada teología, filosofía y también estudió pedagogía. Él desde muy pequeño ya sentía este llamado de servicio, esta vocación universal de servicio. Desde muy pequeño entró a un seminario. A los 10 años él ya estaba en un seminario. Estuvo en ese seminario, pero después fue enlistado. Él era alemán y fue enlistado cuando vino la guerra. De hecho, fue tomado prisionero en un campo de concentración norteamericano. Vivió ahí algunas cosas fuertes. Luego de un año de estar en el campo de concentración, escapó y luego logra regresar a casa, en donde retoma sus estudios y empieza a meterse un poco más en temas pues que abonaban de alguna manera al servicio de algo más grande. Dentro de sus estudios se va como misionero a África, a Sudáfrica, con una tribu llamada Zulúes. Ahí con los Zulúes aprende muchísimo de cómo ellos trataban a sus ancestros, cómo respetaban la jerarquía, cómo se vinculaban con una energía más grande, con el universo, con la divinidad o como tú quieras llamarle, y de esto él se fue empapando, impregnando, le fue dando mucho sentido. Él estuvo mucho tiempo allá dirigiendo una escuela. Él hizo también algunos estudios universitarios allá. Muchas de las personas que tenían algún grado universitario, él decía que el 13% de las personas graduadas en Sudáfrica habían pasado por su escuela. Llega a un punto donde se da cuenta que ya no era suficiente con lo que él sabía a partir de lo que había tomado desde los seminarios y las cosas que él ya había estudiado, y entonces viene su aproximación a la terapia gestáltica. De hecho, él en un ejercicio de gestal que se llama silla vacía, se da cuenta que había cerrado su ciclo en este tema como del sacerdocio, ¿no? Cierra su ciclo a los 45 años y entonces empieza a meterse a estudiar cuestiones como él se vuelve psicoterapeuta psicoanalítico, estudia psicoanálisis primero, después va descubriendo cosas que un poco, cuando yo leí esto me sentí en mucha resonancia con él y entendí por qué yo lo había tomado como maestro, ¿no? Él decía que cada vez que encontraba una nueva corriente, quería estudiarla más y más y más para entenderla y poder ponerla al servicio de los demás. Y bueno, en esta inquietud, él descubre el análisis transaccional, descubre la programación neurolingüística, descubre la terapia primal, descubre la terapia de contención de Irina Prekop. Está, por supuesto, muy en contacto con temas de terapia familiar, luego terapia familiar sistémica. Empieza a estudiar muchas cuestiones de terapia breve y junto con la que en ese entonces era su esposa, forman como un sistema de terapia breve justo para que en sus talleres sus intervenciones fueran breves pero tuvieran un impacto grande. Empieza a desarrollar con lo que había aprendido de los zulúes su propio sistema, y esto es a lo que él llama los órdenes familiares, porque en realidad no se llaman constelaciones familiares en alemán, se llama el orden familiar. Mucha gente empieza como a seguirlo en sus seminarios. Al principio Bert Hellinger no hacía formaciones como tal, no hacía formaciones como estas que yo fui con maestros y nos daban un temario y llevábamos cierto orden para aprender las constelaciones. Él solamente hacía talleres como este al que tú vas a asistir, y los participantes iban tomando notas de todo lo que él hacía, y esos fueron los primeros libros que se le atribuyen a Bert Hellinger, pero en realidad no los escribió él. Él accede a escribir ya bastante más años adelante, pero la mayoría de libros que hay son más bien hechos por sus discípulos y gente que lo seguía. Después les digo, él empieza a escribir también libros, accede a hacer formaciones, está como ya vinculado a institutos, y como cualquier aprendizaje que se pone al servicio de la humanidad, como cualquier escuela, empieza a evolucionar su manera de constelar. Y en esta evolución se van generando diferentes ramificaciones. De hecho,
Desde el principio, cuando él estaba empezando a hacer los talleres de constelaciones, ya había muchas personas vinculadas al sector de la psicología que les maravillaban las constelaciones y poco a poco ellos también empezaron a hacer su camino constelando. Me viene ahora, por ejemplo, Stefan Hausner, que está muy dedicado al tema de la enfermedad o de la salud. Está también Anselin St. Just, que ella también está en constelaciones, pero se dedicó muchísimo más al tema de trauma. Y ellos, o sea, eran psicólogos formales, académicos, y fueron también como tomando este camino porque veían los beneficios que generaban las constelaciones. Y bueno, hubo muchos más, pues, psicoterapeutas, psicólogos que empezaron a seguir a Bert Hellinger y empezaron a generar sus propias formas de constelar. Y como les decía, las constelaciones finalmente fueron evolucionando. Ahora hay muchísimas formas de constelar. La misma escuela tradicional de Bert Hellinger y los alumnos que siguieron con él fueron evolucionando y ahora les llaman las constelaciones originales Hellinger. Esa es como la punta de lanza de la escuela que siguió con él, pero hay otra escuela, por ejemplo, de las nuevas constelaciones cuánticas, que fue otra línea que se desprendió. Están también ahora las constelaciones pluviales, están las constelaciones estructurales, están las constelaciones chamánicas, las constelaciones andinas, las constelaciones circulares. Bueno, cada persona que se fue metiendo en el camino de las constelaciones le fue poniendo su propio sello y le fue dando su propio twist, y hay diferentes formas de constelar. En este taller vamos a utilizar algunas de estas formas. Y yo iré viendo como lo que el campo va pidiendo, lo que cada tema va necesitando, y lo vamos a ir viendo a lo largo del taller. Hay algunos aspectos importantes que me gusta compartirles también dentro del taller, como platicarles de cuáles son las 3 leyes que de alguna manera rigen al sistema familiar, esto se le llama los órdenes del amor, porque Bert Hellinger decía que el orden es mucho más importante que el amor. Y a lo mejor ahorita te está haciendo cortocircuito. ¿Cómo que es más importante el orden? Y no es porque él fuera alemán y el orden es importantísimo y la estructura. No, es porque el amor yo lo veo como esta fuerza vital que es el agua. Sin el agua, el planeta no habría prosperado. Sin el agua no es posible la vida. Lo mismo es sin el amor. Sin el amor, la vida no prospera. Pero ¿qué pasa cuando el agua no tiene un cauce ordenado por dónde ir? Se vuelve una fuerza destructora. El amor es exactamente lo mismo. Cuando no tiene un cauce ordenado por dónde ir, puede ser una fuerza que destruya. Cuando nos desordenamos, ¿a qué nos referimos con desórdenes? Es justamente cuando rompemos estas leyes de los órdenes del amor. Una de estas leyes es el derecho de pertenencia. Es decir, todos tenemos derecho a pertenecer al sistema familiar en el que nacimos. Antes Hellinger decía que los asesinos, quienes habían asesinado a alguien dentro del mismo sistema familiar, él solito se estaba ganando la exclusión. Con el tiempo, él se fue dando cuenta que no, que incluso eso no rompía la pertenencia al sistema y seguían perteneciendo. Decía también que antes los padres que abandonaban a los hijos tampoco pertenecían al sistema. Luego se fue dando cuenta que sí pertenecían y que excluirlos rompía el orden familiar, porque rompe esta primera ley del orden del amor, que es que todos tenemos derecho a pertenecer. De hecho, para pertenecer al sistema familiar no tenemos que hacer ningún mérito. Y ahí hay una confusión, por ejemplo, con cuestiones de lealtades. A veces yo he visto casos en donde una tataranieta que ni siquiera conoció la historia de la tatarabuela, por lealtad inconsciente, repite el destino de la tatarabuela. Y a veces no solo la tataranieta, sino también la hija de esa tataranieta, que era la bisabuela, pero la abuela, pero la madre, pero la hija. Y entonces están estas 4 o 5 generaciones repitiendo un patrón.
Y esto es súper común. A lo mejor tú conoces personas o ahora mismo puedes pensar en algo de tu propio sistema en donde se repiten patrones, en donde casualmente todas las mujeres del sistema se quedan viudas o todas las mujeres del sistema han perdido 1 o 2 bebés o todos los hombres de esta familia pierden el trabajo o pierden la casa o tienen pérdidas materiales importantes. O no se ha dado la prosperidad y la abundancia, no sé, hay patrones que se van repitiendo y esto tiene que ver con un desorden en el amor. Por amor infantil y por sintonía con el campo, que ahorita les explico qué es esto, creemos que si repetimos el destino de alguien, de algún ancestro, lo estamos ayudando a sostener su destino. Y en realidad, eso no es lo que quiere el sistema familiar, porque podemos ver al sistema familiar como una sola célula, como un solo organismo que lo que quiere es evolucionar, ya no quiere repetir. Entonces, en cada generación da la posibilidad de hacerlo diferente, de ahora sí evolucionar, de ahora sí ordenarnos en el amor y permitir que los ancestros hayan vivido lo que vivieron para nosotros poder seguir con algo más. Los ancestros no quieren que nosotros repitamos sus destinos. Lo veo en las constelaciones cuando ponemos a los representantes de los ancestros. Ellos se entristecen cuando ven que sus descendientes están atorados en lo mismo que ellos estuvieron atorados. Lo que quieren es que fluyan, que evolucionen, que vuelen, porque si lo logran los de adelante, lo logran todos atrás. Otra ley del orden del amor es la reciprocidad. Esta reciprocidad se refiere al equilibrio que hay entre el dar y el recibir. Y muchísimas veces rompemos este equilibrio y esto trae consecuencias grandes. Muchas veces yo veo en redes, ¿no? Cómo las personas publican, es que le di todo y aún así se fue. Pues justamente ahí estuvo el problema, porque diste todo, porque le dieron todo. Y al darlo todo, dejamos a la otra persona en un lugar de desequilibrio, porque yo di y di y di y di. Y la otra persona, cuando se descubre en un lugar tan desventajoso, genera mucho enojo, porque ya no ve la posibilidad de cómo voy a tener tiempo y posibilidad de dar tanto como para poder estar en el mismo nivel que tú, y entonces me enojo. Y paradójicamente, esta es la persona que generalmente se va del vínculo. Por eso es tan importante que cuidemos el equilibrio en el dar y en el recibir. Y sucede también que la persona que está aquí en este desequilibrio, que dio demasiado, llega a un punto donde también empieza a sentir rencor porque no está recibiendo en la medida en la que está dando. Y aquí lo que marca esta ley es que nunca des nada que tú creas que no te va a poder ser devuelto, pero tampoco tomes nada que tú no creas que puedas devolver, porque entonces está generando un desequilibrio. Vaya, hay maneras de cuidar, de prevenir que el equilibrio no se rompa en los vínculos. Y cuando hablo de estos vínculos, del equilibrio entre el dar y en el recibir, solamente hay un par de excepciones. Normalmente en el taller en vivo les preguntaría, ¿cuáles creen que son estas excepciones? Pero como ahora no hay quien levante la mano, pero de todas formas, piénsale, levanta la mano por dentro. ¿Cuáles crees que pueden ser las excepciones en este equilibrio en el dar y en el recibir? ¿Dónde te imaginas que aunque quisiéramos, no podemos guardar el equilibrio? Quizá ya lo estás pensando. Una de estas es la relación entre padres e hijos. ¡Le diste al blanco! Bueno, en esta relación obviamente no hay manera en la que los hijos les podamos devolver a los padres el regalo de la vida. Nunca nadie más te va a volver a dar un regalo tan grande como el que te fue dado por tu padre y tu madre al encontrarse y concebirte y que tú pudieras llegar a este mundo, que te vehicularan, que tuvieras un cuerpo como recorrer esta dimensión.
No importa si después papá se fue, no importa si después mamá te violentó o papá te violentó, eso es como dicen por ahí vulgarmente, ya es harina de otro costal. Lo importante es que te dio la vida. Y ese es el regalo que necesitamos tomar de ellos. Muchas veces reclamamos, ¿por qué no fuiste más amorosa? ¿Por qué no fuiste más fuerte? ¿Por qué no fuiste más maduro? ¿Por qué no fuiste menos alcohólico? ¿Por qué no fuiste más formal? No sé, N reclamos que pueden venir a papá y a mamá, y ahí de alguna manera nos estamos quedando en esta actitud como de un niño chiquito berrinchudo que quisiera que sus padres hubieran sido diferentes, y entonces nos quedamos con el cable pegado en el no fue suficiente y se lo andamos cobrando a la vida, o se lo andamos cobrando a parejas, o se lo andamos cobrando a los jefes en el trabajo, a las figuras de autoridad que se nos presenten, como este enojo, esta insatisfacción, y por eso es tan importante ponernos en equilibrio con los padres. Bueno, esta es una de las relaciones en donde es una excepción de este equilibrio en el dar y en el recibir. Y hay otra excepción en la relación con nuestros maestros. A veces recibimos tanto, nos ayuda a cambiar tanto nuestra vida, lo que aprendemos, que de pronto nos quedamos en un desequilibrio con ellos. Y la manera de equilibrarlo, por supuesto, es remunerando lo que aprendemos. Esa es una manera, pero sobre todo agradeciendo de corazón lo que recibimos y siempre honrándolos como maestros, siempre teniéndolos en nuestro corazón desde un lugar de agradecimiento por todo lo que pudimos aprender de ellos y teniéndolos en ese lugar de maestros. Y la otra ley de los órdenes del amor, ya les hablé de la pertenencia, ya les hablé del equilibrio en el dar y en el recibir, y también la jerarquía. La jerarquía es la otra ley que generalmente produce desorden en el sistema familiar. ¿A qué me refiero? Hay formas muy sutiles de generar desorden. Cuando juzgamos a nuestros padres, cuando creemos que así como lo hacen ellos estuvo mal hecho. Cuando yo estoy juzgando a una persona, y me lo estoy llevando ya aquí a un campo más general, de alguna manera lo estoy minimizando. Me estoy creyendo mejor que esa persona, más grande que esa persona. Y a veces esos juicios no necesariamente tienen que ir hacia afuera. Traemos muchos juicios a veces en la cabeza, ¿no? Y bueno, sí, es parte de la experiencia humana, y también podemos darnos cuenta de cuál es el objetivo de emitir todos estos juicios. Generalmente es sentirme mejor que el otro. Cuando yo estoy juzgando a mis padres, entonces me estoy sintiendo mejor que ellos, por ende, más grande que ellos. Cuando yo hago eso, genero un desorden en el sistema, porque ya no lo puedo tomar, no la puedo tomar como padre, como madre, no me puedo recargar en ellos, en esta insatisfacción continua de la que les hablaba hace un momento. A veces también estamos juzgando hermanos, tíos, y estos juicios generan este desorden en el sentido de creernos más grandes, pero también se conecta con la primera ley en el derecho a la pertenencia, porque al juzgar a alguien de alguna manera, lo estoy excluyendo del sistema familiar. Y hay muchas maneras de excluir en el sistema familiar. Cuando se habla muy mal de alguna tía, ay, sí, la tía loca de la familia, ay, sí, el tío drogadicto, o el tío que se dedicaba a cuestiones que la familia no aprobaba, o alguien dentro de la línea generacional que no quiso seguir con la vocación familiar, o alguien que no se vestía de la manera que estaba aprobada en el sistema familiar, alguien que no hablaba de la manera adecuada, alguien por violento, o alguien por incluso por pasivo, no lo sé. Hay N maneras de juzgar y de excluir a alguien en el sistema. Incluso, fíjate qué paradójico, la exclusión también se da cuando se mantiene la presencia como endiosada de alguien, cuando estos casos de que alguien muere y dejan la habitación de la persona inmaculada, no mueven nada, el calcetín que dejó tirado. Eso es una forma paradójicamente de excluir, porque no se le da un lugar de paz para que pueda seguir su camino. Estos son los 3 órdenes del amor. Apréndanselos bien, porque llegando les voy a hacer examen en el taller. No es cierto, no es cierto. No hay exámenes.
Pero bueno, estas son las partes importantes que hay que saber con respecto a constelaciones. Si tienes alguna duda hasta ahora, por favor, toma nota de tu duda y ese día que lleguemos al taller me puedes plantear las dudas que tú quieras. ¿Qué va a pasar en este taller de constelaciones familiares? Bueno, también es importante saber que se pueden hacer constelaciones a nivel individual, se pueden hacer presenciales, se pueden hacer a distancia, se utilizan muñequitos, se utilizan palitos de madera, se utilizan piedras, cuarzos, bolitas de papel, ya es ahí como el límite es la creatividad del constelador, la consteladora. Pero en un taller grupal y de la manera en la que yo lo manejo, porque además cada constelador lo maneja de una manera distinta, primero vamos a constelar en el orden en el que llegaron. Esta es mi manera de honrar a mi maestra Beatriz Ornelas porque ella así lo hace y al hacerlo así es mi manera de honrarla. Porque hay lugares en donde todos pagan lo mismo, no hay certeza de quién va a constelar, a cada uno se le pregunta, oye, si tú constelaras, ¿qué tema quieres constelar? Y luego el constelador o la consteladora va decidiendo de esas personas quiénes van a constelar. En este taller no es así, en este taller van a constelar en el orden en el que fueron llegando. Las personas que son apoyos desde el principio ya sabemos que van como apoyos. Los apoyos son quienes van a representar a los miembros de los sistemas familiares o de lo que se necesite, porque además cabe mencionar que en una constelación no solamente se representan personas, también se pueden representar emociones, órganos, animales, aspectos, casas, trabajos, vaya, se pueden constelar muchísimas cosas. Entonces, en el taller grupal vamos a constelar en el orden en el que llegaron, se van a sentar en un lugar vacío que va a estar junto a mí en el taller, lo vas a ver el día del taller, en ese lugar se va a sentar la persona que constela, me va a decir su tema en una frase. ¿Por qué en una frase? Porque eso ya va hablando de tu capacidad adulta para estar mirando el tema que vas a trabajar. Si tú tienes el tema muy revuelto, todavía no está acomodado como para tratarlo. Tampoco es que lo tengas resuelto, ¿no? Por algo vas a constelar, pero sí esperamos que sea desde un lugar adulto, donde tú puedes mirar la situación, pues disculpa la repetición, pero con adultez, con madurez. Yo voy a hacer algunas preguntas sistémicas como para hacer alguna hipótesis de por dónde va el tema desde la perspectiva sistémica, desde la teoría. Una vez que yo tengo una hipótesis, te pido o yo elijo a representantes o pido representantes del mismo grupo y los representantes se van a parar en este espacio que vamos a tener allá en el taller y lo único que tienes que hacer como representante es abrirte a tus sensaciones. Dejar que el campo te muestre por dónde va el movimiento. Ahorita te explico esto del campo. Vamos a quitar cualquier afán de ayuda, cualquier intención de hacer sentir mejor a la persona, porque a veces esto es parte del amor desordenado. Cuando tú escuchas la historia de una persona que dice, es que yo nunca conocí a mi padre y anhelaría un abrazo de él, y resulta que a ti te elige como representante de su papá, y tú dices, ay no, pobrecita, yo la voy a abrazar porque ella necesita un abrazo de su papá. Lo único que haces es entorpecer la constelación. Lo importante es que tú te dejes sentir, porque a través de las sensaciones es como el campo nos habla. ¿A qué me refiero con esto del campo? Y aquí va parte de lo que desde mi perspectiva es el sustento científico o académico de las constelaciones. Está el campo de resonancia mórfico. El campo de resonancia mórfico es el campo a través del cual se transmite la información de los diferentes sistemas a los que pertenecemos. Y pertenecemos a muchos sistemas, no nada más al sistema familiar, pertenecemos al sistema como especie humana, pertenecemos al sistema como mexicanos, pertenecemos al sistema como mujeres, como hombres, como personas de género fluido, pertenecemos al sistema de mujeres casadas, de hombres solteros, es decir, ya te vas dando una idea, ¿no?, de todos los sistemas a los que pertenecemos. Estos campos han sido muy estudiados. El mayor estudioso de estos era un biólogo que se llamaba Rupert Sheldrake. Se hicieron muchísimos estudios,
muchos científicos como tratando de poner a prueba las teorías de Rupert Sheldrake, y todos concluían que efectivamente existe este campo. De hecho, estos campos morfogenéticos lo que permiten es que algunos animales sigan las rutas migratorias. Hay algunos animales que no alcanzan a vivir lo suficiente como para hacer con sus padres las rutas migratorias. Ellos están sintonizados con el campo de su propia especie para saber qué es lo que toca hacer y qué ruta seguir. Nosotros, los seres humanos, también estamos en resonancia con este campo morfogenético, y de pronto, por los desórdenes de las leyes del amor, los órdenes del amor, es que se manifiestan hoy obstáculos en nuestra vida. Lo que les decía, ¿no? Repetición de patrones, sensación de no merecimiento, enfermedades, imposibilidad de comunicarse con el género opuesto, confusiones en género, no lo sé, o sea, confusiones genuinas. Hay algunas personas que tienen muy claro que no corresponde su género al cuerpo en el que nacieron, pero bueno, me explico, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Espero. Y si tienen dudas también me las preguntan el día del taller. Entonces, cuando tú te haces disponible como representante y solo pones tus sensaciones ahí, yo me puedo dar cuenta de por dónde va, qué nos está diciendo el campo, porque una vez que colocamos representantes, yo retiro mi hipótesis y dejo que el campo nos muestre por dónde va el tema, qué es lo que sucedió, con qué estás en lealtad, qué estás mirando, a qué ancestro estás tratando de seguir, o qué se quedó incompleto en el sistema. Ya también está comprobado que las emociones no procesadas, los traumas, se transmiten genéticamente. Entonces, a veces estamos en repetición de algo que ni siquiera nos pasó a nosotros. Eso es lo que vamos a ver dentro de la constelación. Yo a lo mejor ahí preguntaré a cada uno, oye, ¿qué hay en este lugar de lo que representas? ¿Qué sensaciones hay? ¿A quién quieres mirar? ¿A quién no quieres mirar? Es bien importante la dirección de tu mirada. Deja que tu mirada vaya hacia donde tenga que ir, porque eso me da mucha información de lo que está pasando en ese sistema familiar. Y hay cosas como muy locas que de pronto te pone a hacer el campo, de pronto te dan ganas de levantar el brazo y levantar la patita por atrás, o de pronto no tienes ganas de voltear a ver a alguien que cuando habías entrado al taller, oye, te había parecido como una buena persona, ¿no? Pero ahora que está ahí en el campo, en la representación, bueno, no lo quieres ni ver, te dan ganas de voltearte, se te revuelve el estómago, sientes como una variación en la temperatura corporal, te empieza a doler algo, no sé, te empiezas a percibir un olor, te empieza a temblar el ojito, no sé, cualquier sensación que se te pueda ocurrir, bueno, el campo está hablando. Incluso si es un dolor con el que tú ya venías, la persona que te elige como representante no sabía que tú ya lo traías. Entonces hay que ponerlo ahí al servicio de la constelación y mencionarlo. Yo iré preguntando a cada uno. En algún momento de la constelación quizá te pido que le digas alguna frase a alguien. Hay algunas constelaciones en las que hablamos muy poquito. Hay algunas constelaciones en las que hablamos un poquito más. Dependerá de lo que yo vea que el campo pide y como por qué vertiente de las constelaciones llevaremos cada una. Es importante que sepas que no todas las constelaciones tienen happy ending. Hay algunas constelaciones donde como grupo la gente, yo los veo que se quedan así como, uy, como atorados de, pero ¿por qué no dio el paso? ¿Pero por qué no abrazó a su mamá? ¿Pero por qué? Porque no vamos a obligar a nadie a nada. Cada alma da el paso que puede dar de acuerdo a su momento evolutivo. Y procuro ser respetuosa en eso y no forzar. Entonces cada quien va a llegar hasta donde su alma esté lista para llegar. Es muy importante que durante una constelación los movimientos que hagamos los hagamos lento. No nos enseñaron en kinder. Lectura del campo 1 y en secundaria, lectura avanzada del campo. Es algo que no sabemos, aunque estamos en resonancia con el campo todo el tiempo, no sabemos que estamos en resonancia. Entonces, en un taller de constelaciones, cuando tú te vuelves representante, estás haciéndote disponible a este campo y sentirlo
requiere como cierta lentitud. De pronto te dan ganas de moverte hasta el otro lado de la habitación, porque eso era como la sensación que se marcaba desde el campo. Haces el movimiento demasiado rápido y luego dices, no, no era hasta acá, era 5 pasos atrás, pero además me tenía que voltear, pero Entonces, por eso hacemos los movimientos lentos, para ir sintiendo al campo e ir sintiendo hasta dónde era el movimiento que tocaba hacer. Creo que esos son los aspectos más importantes. Espero no estar olvidando nada. Te repito, si tienes alguna duda el día del taller, puedes plantearme las dudas que tú gustes. Y bueno, pues también veremos que no es casualidad los que vamos a coincidir en ese taller. Desde ahora honro profundamente tu confianza. Muchas gracias a todas las almas que están asistiendo y recibiendo el llamado. Vamos a ver que no es casualidad quienes vamos a coincidir en el taller. Espero que todo fluya para que nos encontremos ahí. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta explicación te sea útil. Espero no haberte mareado y confundido. Y nos daremos un abrazo en persona el día del taller. Muchas gracias.